Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andás? ¿Qué Buenas tal? tardes. No, no, Buenas no. tardes. Hola, buenas tardes. Martín, vos estás ¿Quién está por la facultad? No, yo no. Ah, bueno, me parece que incluso creo que ya están grabando, ¿verdad? Sí, sí, está grabando. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos a arrancar entonces. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, me alegro. Buenas tardes, Buenas tardes. A ver, no vi quién habló. A ver. Gisela. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Denme un segundito. Vamos a hacer una cosa. Ya lo andaba extrañando, doctor. Hace como 2 semanas que no lo veo. Claro, porque la semana pasada fue la doctora Rotonda y no, y la anterior sí tuve clase. Sí, 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 anterior sí. no vine. Claro, cierto que me En la escribiste. primera clase que falto. Un minutito, Sí, yo le mandé un mensaje por el campus. ¿Te lo respondí? Sí, sí, me llegó, me llegó. Con el Power, ¿vos decís que ando bien? Con todo el material. No se grabó esa clase, no sé qué pasó. Sí, me dijeron que se había grabado, pero que usted tenía la grabación. Sí, pero no se grabó sin nada. O sea, ahora les muestro lo que Ah, pasó. bueno. Bien. A ver. Bien. Perfecto. Acá estamos, muy bien. Sí, mira, Tomás, está el material, digamos, el PowerPoint, pero también subí material complementario. Intento hacer como resúmenes o sea, de textos, ¿verdad? Que tengan que ver con sistematizar para la clase, en vez de poner, por ejemplo, el capítulo entero de, del Código Civil comentado o el, el PDF entero, digamos, de los manuales o de lo que sea. Yo lo que hice fue subir unos archivitos que tienen que ver con esto. Lo mismo hice con la clase de hoy. La clase de hoy, digamos, tiene que ver con un tema muy esquemático, pero muy esquemático y además casuístico, con lo cual lo que intenté hacer fue esquematizar, para la redundancia, para que puedan directamente valerse del PowerPoint, el código civil y comercial y el material que les subí. ¿Sí? Así que yo creo que con esos tres temas van a estar bien. Digamos, código, el esquema del PowerPoint, que no es más que el código entrelazado, digamos, y con otros temas más, y con doctrina básicamente, y les subí un PDF de doctrina, que ahora apenas termine la clase ya lo pongo en público. ¿Sí? Hola Agustina, ¿cómo te va? Bien. Hola, profe. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Qué bueno verlo. Dale. Igualmente. Bueno, a ver qué pasa en el chat. Muy bien. Hola Pedro. Bueno, comenzamos. ¿Les parece? Sí. Bien. Vamos a compartir pantalla. Bien. Hoy vamos a hablar de legados. ¿Sí? En el marco de hablar de legados, esperen que les voy a abrir un poquito acá, así puedo verlos a todos mientras tanto.
¿Me escuchan bien? Porque se me rompió el micrófono, entonces... Sí, sí, se escucha bien. Sí. Bien. La idea es poder esquematizar concepto, ¿sí? Después vamos a ver algunas características y luego vamos a ver supuestos en particular. Así lo prevé el Código Civil y Comercial y no voy a ser original, lo vamos a esquematizar del mismo modo, vinculándolo con algunos temitas de conceptos nomás. Bien, entonces vamos a estar entre los artículos 2494 y 2510, ¿verdad? Para poder abordar este tema concretamente. ¿Dentro de qué sucesión nos encontramos? A ver. La testada. Perfecto, testamentaria. Estamos en el marco de la sucesión testamentaria, con lo cual el legado va a existir en tanto y en cuanto haya un testamento. Bien. Esperen que me están escribiendo de Bedelía. Perfecto, ahí contesto. Estoy viendo que sí. Entonces después se lo pido a ella. Para saber a quién pedirle el video. Justo le preguntaba más temprano a Mariano y ahí me contestó. Bien, seguimos entonces. Les decía, estábamos en el marco de la sucesión testamentaria, con lo cual debe haber obviamente, testamento que cree la vocación del legatario, ¿verdad? Bien, en este contexto entonces nos encontramos. Avanzamos un poquitito, claramente siempre estamos revisando qué ocurre luego de la muerte, porque ahí se encuentra abierta la sucesión, ¿verdad? Recién veíamos frente a qué sucesión nos encontrábamos, claramente la testamentaria. El legado entonces es una disposición testamentaria que tiene por objeto la transmisión de derechos reales sobre bienes. Algunos dicen, por ejemplo, Marcos Córdoba, cuando comenta el artículo 2494 en el Código Civil y Comercial que dirige Lorenzetti, dice que cuando conceptualiza, ¿no es cierto?, legado, dice, es la donación de un objeto particular efectuada para después de la muerte que constituye un legado. Algunos autores señalan que no utilizan estrictamente la palabra donación, sino que hablan de una ventaja patrimonial y otros hablan directamente de una liberalidad. Los va citando en el PDF que les estoy subiendo. Realmente, digamos, cuando hablamos de legatario, de legados, como decíamos, hablamos de un testamento donde se dispone que una persona reciba, no a título de sucesor universal, sino ese objeto en particular, ¿verdad? O esas cosas a determinar. Bien, cuando hablamos de, que lo refería el Código Civil anterior, el Código Civil en realidad no anterior, dentro de las clases veíamos legatario de cuota. Sin embargo, el Código Civil y Comercial ha determinado, digamos, que la terminología que va a utilizar es la de heredero de cuota y la quita del lugar de legatario. Bien, al momento entonces de analizar el legado, lo que tenemos que pensar es que son simples adquirentes de bienes, ¿verdad? Bien. Y además, como lo remarqué ahí en el PowerPoint, tenemos que estar como atentos a tres sujetos, ¿no? Porque tenemos el causante que instituye a ese legatario, o sea, que crea la vocación del legatario en el legado, luego los herederos de este causante que deberán cumplir esta disposición testamentaria, ¿verdad? Y por otro lado, el legatario en sí mismo. Esos son los sujetos que van a estar en el marco de la figura que estamos analizando. Bien, avanzamos entonces un poco. Fíjense, la respuesta ya ahí en adelante es negativa. ¿Se puede dejar al arbitrio de un tercero o de un heredero el cumplimiento del legado? Y claramente la respuesta es negativa por lo siguiente. El testamento, ¿qué va a contener? A ver, ¿qué contiene el testamento, las disposiciones testamentarias? ¿Qué son? ¿Reflejo de qué son
De la voluntad del causante. Perfecto. Como son reflejo de la voluntad del causante, es esa voluntad la que debe llevarse a cabo. Por supuesto, vamos a ver luego, cuando veamos cosas que pueden ser parte del legado, que esta voluntad debe ser posible, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, dejar al arbitrio de un tercero el cumplimiento, ¿sí?, o la determinación del legado, claramente lo que provocaría es que tornaría en ilusorio el legado. Y esto refleja el principio de indelegabilidad de las disposiciones testamentarias. Porque como dijo recién, y creo que Martín hablaba, el testamento refleja la voluntad del testador, del causante. Y entonces, los herederos, como continuadores de esta persona, deberán dar cumplimiento a las disposiciones testamentarias. Dejarlo al arbitrio, como marco ahí, sería ilusorio en su efectivización, como reflejo de estos dos principios que marco en los puntos. Claramente, entonces, de este modo, avanzamos y nos encontramos sobre los bienes que pueden formar parte del legado, como les adelantaba recién. En principio, claramente vamos a establecer que forman parte del legado aquellos bienes que forman parte del comercio. O sea, esos son los bienes que pueden formar parte del legado. Fíjense que ahí lo marcaba. Incluso dice los que no existían al momento del testamento, ¿sí? Pero que van a tener que existir ¿cuándo? Cuando muera la persona. Al momento del... No, Sí, Martina dijo bien. Martina lo dijo bien. La sucesión. ¿Cómo? Al momento que sale la sucesión. Bien, muy bien. Tanto Martina como Tomás lo dijeron bien. Martina, digamos, tenemos que recordar esto. Cuando muere la persona, sería técnicamente al momento de la apertura de la sucesión. ¿Sí? El hecho jurídico y el momento es el mismo. Pero digo, vamos a encuadrarlo de esta manera. Tienen que existir al momento de la apertura de la sucesión. Claramente. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Debe ser posible, como les adelantaba recién, y ahí lo marqué. Se ha resuelto que el legado es imposible si constituye, por ejemplo, si está constituido el legado en la adquisición de un bien cuando los fondos dejados para cumplir ese fin son manifiestamente insuficientes. Respecto de los bienes del legado, el legatario es dueño, como decíamos recién, desde la apertura de la sucesión. Y por lo tanto, como debe existir estas cosas, puede solicitar las medidas asegurativas y las acciones judiciales que estime corresponder, tendientes justamente a que sea efectiva esta voluntad del causante y en particular el legatario, a que se haga efectivo su derecho, ¿verdad?, a hacerse de estas cosas. Bien, avanzamos entonces un poquito más y vamos a ver supuestos en particular. Para esto, para los supuestos en particular, les voy a pedir, como siempre, ayuda. ¿Quiénes se prenden? Agustina, Tomás, Gisela, Martina, Verónica. ¿Se prenden? Acá estamos. Siempre. Perfecto. Entonces, allá, voy a agarrar una hojita. Buenísimo. Ahora viene la parte casuística. Entonces, esta parte la vamos a hacer dinámica a los fines de poder ejemplificar y esquematizar. Bien. No sé, Verónica, ¿vos te sumás a la lectura? Pregunto para saberlo. Sí, Leo. Bien, ¿Me bien, bien. Sí, te escucho perfectamente. Ay, bien. Martín. Yo también. Perfecto, perfecto. Avanzamos. Vamos a ir entonces ahora, espérenme un segundo que quiero hacer un machetito acá, para, como yo no los veo a ustedes, quiero poner Martín, Tomás, así voy, Agustina, Vero y Martina, básicamente así, y Gisela. Así voy desde esta hoja guiándome para ver quién lee primero y quién lee después. Obvio que se tiene en cuenta para la nota. Más, por favor. No, esto no lo digo en chiste, ¿eh? Ustedes, que son todo un grupo de una comisión muy participativa, la participación, por supuesto, de un montón de modos, no solamente leyendo, digamos, son un grupo muy interactivo, incluso en los
mensajes posteriores a las clases. Y esto la verdad que está buenísimo, porque si fuera en vivo y en directo, digamos, quiero decir, físicamente, uno tiene otra llegada, ¿no? De los dos lados me estoy refiriendo. Y en este caso concreto, si bien sería mejor poder encontrarnos en las aulas, nosotros sentimos que podemos estar cerca de ustedes y los sentimos cerca también a ustedes en este proceso. Con lo cual, claramente que la participación es tenida en cuenta siempre. Nuestra característica de evaluación y en la acreditación no es estanca, sino es dinámica y es integral. Por eso siempre en las previas a los exámenes les decimos que se tranquilicen, que... Hola Pamela, ahí te veo. ¿Qué hablaste? ¿Te prendés? Cri, cri. Bueno, pues Perdón, no. estoy volviendo del trabajo y los estoy escuchando. Lo sé, por eso te preguntaba si te prendías, porque ahí estás llegando a lo de tu novio que te prepara la merienda. Perdón, todavía no llegué. Estoy llegando. Entonces, Los estoy escuchando. cuando vos quieras, nos Gracias. avisás y te pasamos la palabra para alguna lectura o para alguna... Bien, avanzamos, chicos. Dale, sí, claro, gracias. Vamos a ir entonces ahora a supuestos en particular. Vamos a ver casos delegados, ¿sí? Delegados no, de espacio legados, regulados por el Código Civil y Comercial. Bien, vamos a avanzar entonces por el legado de cosa cierta y determinada. Y para eso le vamos a pedir a Tomás. Vamos a hacer así. Tomás, Martín y Agustina son los primeros tres que nos van a leer. Tomás, es todo tuyo, legado de cosa cierta y determinada, mientras que yo tomo agua. Artículo 2498, legado de cosa cierta y determinada. El legatario de cierta cosa, de cosa cierta y determinada, puede reivindicarla con citación del heredero. Debe pedir su entrega al heredero, al administrador o al albacea, aunque tenga en su poder por cualquier título. Los gastos de entrega del legado están a cargo de la sucesión. Pensemos esto. En el legado de cosa cierta y determinada es que dejo, digamos, constituyo como legatario de mi casa, por supuesto, pensemos esto, respetando las legítimas. Imagínense un patrimonio en el cual una casa, digamos, yo no respetaría ninguna legítima si dejo mi casa a una sola persona. Pero digo, si fuera así, le dejo mi casa a una determinada persona que constituyo como legataria. Bien, es una cosa cierta y determinada. O por ejemplo, mi auto, o por ejemplo, mi biblioteca, cierta y determinada, con determinada cantidad de libros. Bien, esta cosa cierta y determinada puede que haya sido dispuesta por los herederos, por ejemplo, o que haya sido administrada de modo tal en la cual no esté disponible. Con lo cual, el legatario, acá volvemos al principio, estamos en el marco de una sucesión testamentaria, los herederos deben cumplimentar las disposiciones testamentarias. Estas cosas que acabamos de nombrar son cosas que están dentro del comercio, ¿verdad? Y entonces, el legatario, si fuera una entregada a otra persona, tiene la potestad de restituirla. Supongamos que ha sido vendida a otra persona. En ese caso, puede restituirla a las cosas y al proceso deberá citar al legatario, perdón, al heredero. ¿Para qué voy a citar al heredero al proceso? ¿Para qué? La entrega. ¿O no? ¿O no? Porque lo que puede ocurrir es que, perdonen, los voy a ampliar así los puedo ver. Lo que puede ocurrir es que lo cito al heredero y el heredero diga, mira, ¿sabes qué? No, porque hay una disposición testamentaria posterior, digamos, que dispone que no sos más legatario. Se dejó sin efecto esa disposición testamentaria anterior. ¿Ok? O puede ser que diga, mirá, estaba sujeto a un plazo. La entrega de este bien iba a ser a partir de marzo del 2021. Entonces yo estoy utilizando este bien de acá a marzo del 2021. Y lo di en comodato o lo alquilé, por ejemplo. ¿Sí?
En comodato sería el ejemplo más claro porque es restitución. Bien, fantástico. O, en su defecto, si lo vendió, voy a citar al heredero, digamos, que por ejemplo, pudo haber obrado de buena fe y vendió la cosa no sabiendo el testamento que existía. O el testamento posterior, que se lo había entregado solamente al legatario. En ese caso, ¿de qué va a dar? Lo vamos a citar al heredero para que haga ¿qué? Para que garantice, ¿qué cosa? Un término que por ahí les va a sonar de contratos. Cuando transmite un derecho que está turbado, ¿qué pasa? ¿Cómo es la pregunta? No te Cuando entendí. transmito un derecho y se turba ese derecho, yo, el que transmite a título oneroso, ¿qué tengo que hacer? ¿Garantir de qué? Saneamiento. Evicción. Uno de las especies de saneamiento es la evicción. Entonces, el heredero que transmitió un derecho turbado, en realidad un derecho del cual se lo va a privar, porque había un derecho anterior que era la constitución de este legado, el heredero deberá responder por la garantía de evicción frente a ese tercero que adquirió de buena fe el título oneroso. ¿Me explico? En el proceso de restitución del legado. ¿Queda claro? Por eso lo voy a citar. El heredero lo voy a citar para o que se defienda o poniendo excepción. Por ejemplo, mira, no es legítimo esto, porque hay los ejemplos que decíamos recién. O perdón, me tildé. O el testamento posterior que deja sin efecto ese legatario, ese legado, o el que está sujeto a plazo y entonces lo dio un comodato por ese motivo, o en su defecto, si obró, ni hablar si obró de mala fe, pero digo, si obró de buena fe, deberá garantir la elección del tercero, porque el legatario va a lograr la restitución de la cosa. ¿Queda claro? Sí. Avanzamos entonces. Gracias, Tomás. Avanzamos entonces y le vamos a pedir a Sebastián que nos ayude. Bueno, esto ya lo dijimos, es aquel en virtud del cual se atribuye al legatario el ejercicio del derecho real sobre una cosa que pertenece al causante. Esto ya lo habíamos dicho. Fíjense, el 2499, entrega del legado. El heredero debe entregar la cosa legada en el estado en el que se encuentra a la muerte del testador, es decir, al momento de la apertura de la sucesión, con todos los accesorios. Dada la naturaleza del llamado del legatario, esto es lo que estábamos diciendo, por eso lo voy a pasar así. Este no recibe de pleno derecho la posesión, sino que la tiene que pedir a la cosa. Entonces, por eso corresponde que citen al heredero, bueno, si hubiera un administrador, al administrador también. Avanzamos entonces. Esto es todo lo que acabamos de decir, ¿eh? Por eso lo voy a avanzar. Y lo de los gastos claramente quedan a cargo de la sucesión. Ahí les vinculé los artículos para que podamos hablar de evicción y podamos avanzar en ese sentido. Es lo que venía explicando recién y por eso no lo vamos a volver a decir. Avanzamos entonces en otros supuestos y le vamos a pedir a Sebastián que nos lea el artículo 2500. 2500. Legado de cosa grabada. El heredero no está obligado a librar la cosa legada de las cargas que soporta. El legatario responde por las obligaciones a cuya satisfacción está afectada la cosa legada, hasta la concurrencia del valor de esta. Bien, esto no es un ejemplo muy complicado de entender. Estamos hablando de un bien que tiene algún gravamen sobre sí, ¿sí? Algunos de los gravámenes que podemos llegar a comprender. Por ejemplo, puede estar un auto prendado, ¿sí? Pero mira, volvémoslo a leer, Sebastián. El legado de cosa grabada. El heredero no está obligado a librar la cosa legada de las cargas. Esta parte es muy importante, perdón que te interrumpa, Sí, porque no va a ser, la carga del heredero, la obligación, va a ser entregar el auto, en las condiciones en las que se encuentra el auto. Esto es, al momento de la apertura de la sucesión. Si el auto está prendado, quien deberá, eventualmente, o liberar al acreedor prendario, o en su defecto, dejar que se remate el auto y que responda por el valor, o negociarlo con el acreedor prendario, será el legatario, ¿verdad? No el heredero. El heredero tiene por obligación cumplir el legado, que es entregar
esta cosa grabada a el legatario. Gracias, Sebastián. No. Bien. Vamos a pedir entonces a Agustina que nos hable de, y nos lea, el legado de una cosa inmueble. ¿Qué comprende ese legado, Agus? El legado de inmueble. El legado de un inmueble comprende las mejoras existentes, cualquiera que sea la época en que éstas hayan sido realizadas, los terrenos adquiridos por el testador después de testar, que constituyen una ampliación del fondo legado, que deben al legatario siempre que no sean susceptibles de explotación independiente. Perfecto. Mira, continúa, Agus. 2502, artículo 2502, legado de género. El legado cuyo objeto está determinado genéricamente es válido, aunque no exista cosa alguna de ese género en el patrimonio del testador. Si la elección ha sido conferida expresamente al heredero o al legatario, estos pueden optar, respectivamente, por la cosa de peor o de mejor calidad. Si hay una sola cosa en el patrimonio del testador, con ella debe cumplirse el legado. Bien. Pensemos en las opciones de libros, ¿no? Podrían ser. Vamos a hablar de libros, pero no todos los libros pueden ser legados a la misma persona. Una biblioteca que tiene múltiples géneros dentro de los libros, múltiples temáticas, podría ser que el testador, al momento de efectuar el testamento, legue de género libros y los especifique según las temáticas. Eso le pasaría, por ejemplo, a la doctora Obligado. Su biblioteca es como entrar en Disney. Y yo insisto en que me la deje a mí, pero ella dice que no. Bueno, no sé. Pero podría ocurrir en este sentido. En este caso, digamos, fíjense lo que remarqué en negrita. Si la elección fuese dejada expresamente al heredero o al legatario, estos pueden optar. Es decir, en el caso de los libros, por ejemplo, o de los objetos que estén dentro del escritorio de la doctora Obligado. Pobre doctora Obligado, hoy vamos a hacer al revés. En los míos, voy a morir yo primero. Los objetos que forman parte del escritorio. Bueno, en este caso, digamos, tendrá que identificarlos cuáles son esos objetos, ¿no es cierto? En cuanto al género de objetos que forman parte del escritorio. Y si opto y le dejo a los herederos la facultad de optar, para la redundancia, en la institución del heredero, pues bien, estoy dejando recordemos, no la facultad de cumplir con el legatario, con el legado, porque eso no podría llevarse adelante porque está prohibido por la ley. Lo que podrían optar tanto los herederos como el legatario, depende cómo esté instituido este legado, es qué elegir. ¿Me explico? Pero no el cumplimiento del legado. ¿Soy claro? Bien, avanzamos entonces. Recordemos esto y recordemos también que cuando hablo de la imposibilidad de dejar al arbitrio de un tercero o de los herederos el cumplimiento de un mandato, ¿cuál sería el fundamento? Digamos, la prohibición legal que prevé el 2495 se debe a el reflejo del principio de indelegabilidad del cumplimiento de las disposiciones testamentarias, y también es reflejo del principio de indelegabilidad del testamento. Es decir, la facultad de testar es indelegable, con lo cual no puedo dejar en la voluntad de un tercero ni la existencia ni el cómo se va a cumplir una manda testamentaria. ¿Sí? Bien. Avanzamos entonces. Vamos a ir entonces ahora a Vero, ¿sí? Y a Martina, que nos van a leer con mucho gusto. Primero, Verónica nos va a leer el 2305, que habla de la evicción, por favor. 2503. Sí. Evicción. Bien. Evicción en el legado de cosa fungible y en el legado alternativo. Si ocurre la evicción de la cosa fungible entregada al legatario, éste puede reclamar la entrega de otra de la misma especie y calidad. Si el legado es alternativo, producida la evicción del bien entregado al legatario, éste puede pedir alguno de los otros comprendidos en la alternativa. Perfecto. Contexto. Evicción, primero. Recordemos que la evicción es haber turbado
haber perturbado o haber privado el derecho que se va a transmitir. La evicción va sobre el derecho, los vicios redditorios sobre la cosa. Recordemos esto. Entonces, si hablamos de evicción, hablamos de alguien que tiene un derecho sobre, y ese derecho, en este caso el legatario, tiene derecho a la cosa legada, en este caso una cosa fungible. Tomás, me tentaste con el mate, pero esta vez, mira, te gané, lo tengo acá. No se puede compartir el mate, Tomás. Son normas de higiene en la pandemia. Bien. La evicción, entonces, de eso se trata. Tenemos la posibilidad, en el supuesto de que sea alternativo, significa que es yo te constituyo legatario de mi equipo de mate o mi computadora, ¿verdad? Entonces, en ese caso, puedo optar por la garantía de evicción porque yo quería mi mate, el equipo de mate, o en su defecto elijo la otra cosa, si es alternativo. ¿Quiénes deben responder por la evicción? Los herederos. Bien. El que va a responder es la sucesión. Bien. Está bien, en la persona del heredero. Una persona humana va a hacerlo a eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Quedó claro? Bien, avanzamos entonces. Fíjense que esto no tiene mucha dificultad, pero hay que esquematizarlo, porque es el clásico tema que si no lo esquematizo y lo remarco, puedo llegar como a obviar cuestiones, ¿verdad? Porque no es un tema difícil, pero es un tema, digamos, casuístico, y como lo casuístico nos lleva a tener otro tipo de concentración y de registro. En mi caso, por ejemplo, a mí me torna mayor dificultad lo casuístico, porque temo siempre olvidarme de alguno, que es lo que me ocurre. Bien, avanzamos entonces. Vamos a pedirle a Martina, entonces, que nos lea el artículo relativo al legado con determinación del lugar. Bueno, dice, legado con determinación del lugar. El legado de cosas que deben encontrarse en determinado lugar se cumple entregando la cantidad ya existente a la muerte del testador, aunque sea menor que la designada. Si es mayor, entregando la cantidad designada. Si no se encuentra cosa alguna, nada se debe. Si las cosas legadas han sido removidas temporariamente del lugar habitual de ubicación aludido en el testamento, el legado comprende las que subsistan en el patrimonio del testador hasta la concurrencia de la cantidad indicada por éste. Muy bien, ahí yo se los voy marcando en el PowerPoint para que todos podamos ir leyendo junto con Martina. Claramente, esto es un reflejo del principio de que los legados deben ser posibles, ¿sí? Bien, ejemplos, podemos encontrar el ejemplo de los libros de la biblioteca. Ese sería uno, digamos, que deben encontrarlos en ese lugar, valiéndonos de lo que veníamos ejemplificando antes. También podemos encontrarnos con los muebles del, por ejemplo, los muebles del quincho del tío, sería en mi caso, si mis sobrinos tuvieran que, si yo tuviera que instituir heredero a alguien, por ejemplo, a esos sobrinos del corazón que uno tiene también. Otra cuestión podría ser, en un supuesto menos doméstico, pero también posible, tiene que ver con, por ejemplo, cuestiones a bienes en algún tipo de campo, ¿sí? A cantidad de cosas que se comercialicen. Bueno, esas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, las gallinas de, ¿no? O la producción de miel de, o lo que se reserve, ese tipo de ejemplos que uno puede tener, cada cual puede buscar en su familia o en las personas que conoce, no sé, las vajillas, ¿no? del abuelo, cuestiones así. Por supuesto que hay cuestiones de un raigambre económico mayor, que también pueden ser, como por ejemplo la producción de cereal. Bueno, obviamente estamos hablando por ahí de dineros mayores, de valores mayores. Y como principio de realidad, el primer párrafo del 2504 concluye diciendo: si nada hay, por supuesto, nada se debe. Ahora, agrega, si nada hay, porque lo que tenía que haber en ese lugar lo sacaron, ¿verdad? Bueno, tendremos que ver qué es lo que sucede. En qué tipo de supuestos. No, perdón, me equivoqué. Avancé acá donde no debía avanzar. Ahí está. ¿Por qué es que lo movieron? ¿Verdad? De ese lugar.
Claramente, si lo movieron del lugar para no cumplir con el testamento, estamos hablando de mala fe. ¿Sí? Distinto es el supuesto que resalté en negrita, si las cosas legadas han sido removidas temporariamente del lugar habitual, aludido al testamento, corresponde, digamos, por ejemplo, si los libros, porque están pintando la casa, los dejamos en una baulera, corresponde entender que son los libros que ahora están en una baulera, pero que son removidos temporariamente. Pero eso tiene que ver con el principio también de buena fe, del artículo 9 del Código Civil, que atraviesa todo el Código Civil y Comercial en su regulación. Ahora sí, avanzamos. Salvo que haya alguna duda. Esperen que los extiendo para verles las caras. Avanzamos entonces. Muy bien. Vamos a tener a la Gisela, que nos va a leer el legado de crédito. Y en este caso vamos a pensar, cuando yo pienso en el legado de crédito, en el supuesto de la ley, de cuándo implica una liberación y cuándo no. Gisela, es todo tuyo, 2505. 2505. Legado de crédito. Legado de liberación. El legado de un crédito o la liberación de una deuda comprende la parte del crédito o de la deuda que subsiste a la muerte del testador y los intereses desde entonces. El heredero debe entregar al legatario las constancias de la obligación que el testador tenía en su favor. Bien. La liberación de deuda no comprende las obligaciones contraídas por el legatario con posterioridad a la fecha del testamento. Bien. Claramente el final tiene que ver con, por supuesto, con la calidad de deudor, ¿verdad? Y con una cuestión temporal. Son deudas que no van a formar parte del acervo hereditario, ¿sí? Porque son deudas posteriores. Bien, fíjense, en este caso, cuando hablamos del legado de crédito, nos estamos refiriendo, como nos dice bien el artículo, a un supuesto en el cual puede confundirse, digo, los supuestos. El legado de un crédito o la liberación, es decir, de una deuda, comprende a la parte del crédito o a la deuda que subsiste a la muerte del testador y a los intereses. Es decir, claramente, si había una posterior, no debe ser tenida en cuenta. Y el heredero debe entregar al legatario las constancias que tenía en su poder. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con esto? Las constancias tienen que ver, si yo soy el deudor, digamos, y me constituyen en el legatario, perdón, en este sentido, las constancias que hablen de que quedo liberado. Primero, de los pagos que hice, y por último, que conforme la naturaleza del legado que estamos hablando, debo tener toda la documentación para que yo pueda acreditar que fui liberado de esa deuda, ¿sí? O que soy beneficiario de ese crédito y entonces poder ir contra los terceros deudores. Toda la documentación inherente a ese título deberán entregarla los herederos, como en cumplimiento de la disposición testamentaria. Bien. Vamos a ir entonces ahora directamente, y esto también se lo vamos a pedir a Gisela por el vínculo que tiene, que nos lea el legado al acreedor. Fíjense qué interesante esta parte. Gisela, es todo tuyo. 2506. Legado al acreedor. Lo que el testador legue a su acreedor no se imputa el pago de la deuda, excepto disposición expresa en contrario. El reconocimiento de una deuda hecho en el testamento se considera un legado, excepto prueba en contrario. Si el testador manda pagar lo que erróneamente cree deber, la disposición se tiene por no escrita. Si manda pagar más de lo que debe, el exceso no se considera legado. Perfecto. Entonces, digamos, lo que debe ocurrir es que se restituya esa suma. Y acá es un reflejo no solamente del principio del artículo 9 de buena fe, sino de otro principio general, ¿cuál es? El enriquecimiento sin causa. Tenemos que reflejarlo en este artículo con claridad. ¿Bien? Perfecto. Vamos a volver al principio y entonces le vamos a pedir, allá se me tildó, a Sebastián que vuelva a estar atento y avanzamos en el último tramo, ¿sí? Ya de los supuestos, que es en el tramo relativo al legado de un bien en condominio.
hay que rechazarlo. Si yo soy legatario de un bien en condominio, es para problemas. Ah, llegó Pamela. Momento. Perdón, Martín, pero llegó Pamela y yo voy a cumplir con mi promesa. Pamela, el 2508 es todo tuyo. Muy bien. 2508. Legado de un bien en condominio. El legado de un bien cuya propiedad es común a varias personas transmite los derechos que corresponden al testador al tiempo de su muerte. El legado de un bien comprendido en una masa patrimonial común a varias personas es válido si el bien resulta adjudicado al testador antes de su muerte. En caso contrario, vale como legado de cantidad por el valor que tenía el bien al momento de la muerte del testador. Este segundo párrafo, imagínense esto. Digamos, el bien era de mi abuelo. La masa, ¿no? Mi padre, ¿no es cierto? Y mi padre, o mi padre y yo necesito ser heredero, no sé, a mi ahijada. ¿Verdad? En este caso, digamos, si en la sucesión de mi padre se me adjudicó a mí, ahí recién voy a poder, va a ser efectivo ese legado. Si no, no. Yo voy a poder instituirlo, pero todavía no va a formar parte de mi patrimonio, con lo cual no va a pasar a mi herencia. ¿Soy claro? Bien. Gracias, Pamela. Ahora sí, Martín, vamos a irnos al legado de alimentos. Y en este caso, pensemos, digamos vayamos más allá de las relaciones de familia. A ver un minutito porque estoy viendo que en el chat están... Ah, no, perdón, es un mensajito viejo. Avanzamos entonces, Martín. Perdón, doctor, nos salteamos, creo, el legado de cosa ajena. Un momento. Momento, lo están pegando. Ahí vamos. Ah, bien. ¿Empiezo? Sí, Martín. Legado de alimentos. El legado de alimentos comprende la instrucción adecuada a la condición y aptitudes del legatario, sustento, vestido, vivienda y asistencia en las enfermedades hasta que alcance la mayoría de edad o recupere la capacidad. Si alcanzada la mayoría de edad por el legatario persiste su falta de aptitud para procurarse los alimentos, se extiende hasta que se encuentre en condiciones de hacerlo. El legatario de alimentos a una persona capaz vale como legado de prestación periódica en la medida dispuesta por el testador. Perfecto. Muy bien. Fíjense que acá como la fuente de alimentos, digamos, puede ser en el marco de un testamento el legado, ¿no? Y en ese caso, digamos, la determinación de cómo se va a cumplir y con qué, deberá estipularla el testador en el marco del testamento al momento de constituir un legado de alimentos. Pensemos, vuelvo a decir, en la relación afectiva que puede tener, por ejemplo, un ahijado con discapacidad o una ahijada, ¿verdad? O un amigo o una amiga, ¿sí? O alguna otra persona con quien tengamos un compromiso afectivo, ¿verdad? Que haga a la ausencia de vocación hereditaria. Y entonces querramos constituir como beneficiario de un legatario. Y un legatario en este caso de alimentos. Ahora, como la emoción me ganó y me lo marcó quien me provocó la emoción, que fue Pamela, cuando le vi la cara, vamos al 2507 y hablamos del legado de cosa ajena. Pame, es todo tuyo. Me lo pasé de largo. Bien. Legado de cosa ajena. El legado de cosa ajena no es válido, pero se convalida con la posterior adquisición de ella por el testador. El legado de cosa ajena es válido si el testador impone al heredero la obligación de adquirirla para transmitirla al legatario, o a pagarla a éste su justo precio si no puede obtenerla en condiciones equitativas. Si la cosa legada ha sido adquirida por el legatario antes de la apertura de la sucesión, se le debe su precio equitativo. El legado queda sin efecto si la adquisición es gratuita. Perfecto, es decir, si se la donaron o
Sí, o si se lo donaron, básicamente. Pensemos esto. Antes, en la clase dijimos, en el encuentro le dijimos, que se hubo resuelto que cuando el legado consista en la adquisición, digamos, el testador debe dejar los recursos suficientes para adquirir ese bien al que nos referimos. Esto lo dijimos al principio. Como reflejo de esto, el legado de cosa ajena, porque el legado consiste en la adquisición de la cosa. Fíjense, yo no puedo, digamos, constituir a Sebastián como legatario de el auto de Verónica, claramente, salvo que diga que dejó el dinero para poder hacerlo, ¿verdad? Y en ese caso, puede ser el de Verónica, y Verónica puede no querer venderlo también. ¿Me explico? Entonces, bueno, por ahí puede llegar a ser de cosa ajena de comprar un auto de esas características. Bien. Gracias, Pamela, por hacerme acordar del legado de cosa ajena. Avanzamos entonces. Esa es otra cuestión que ya hablamos, digamos, pero retomándola con el legado de alimentos. Tenemos que tener en cuenta las previsiones establecidas por el Código Civil en otros artículos. En familia lo teníamos muy de la mano, pero en sucesiones también lo tenemos que tener muy de la mano. Cuando hablamos de legado de alimentos a una persona menor de edad, una persona humana menor de edad, niño, niña o adolescente, o a una persona cuya capacidad jurídica se encuentra determinada, digamos, en el cumplimiento de esta manda testamentaria debe intervenir el Ministerio Público tutelar o pupilar en la figura del asesor de incapaces, por aplicación del artículo 103 del Código Civil y Comercial, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener como alerta bien en claro. Ahora, dejamos esta nota. Si el legatario es una persona menor de edad, con capacidad restringida, en los artículos que les acabo de marcar. Y fíjense la extensión. En el menor de edad, hasta que cumpla 18 o hasta que recupere la capacidad, en el supuesto de que tenga la capacidad restringida. Y esto es un límite que hay que tener en cuenta, distinto a el deber derecho alimentario derivado de la responsabilidad parental. Porque la fuente legal es la voluntad del testador, no el orden público relativo a la responsabilidad parental. ¿Verdad? ¿Queda claro esto? Bien. Avanzamos ahora sí. El legado de pagos periódicos. En este caso, lo que tenemos que prestar atención es que constituye cada pago periódico un legado en sí mismo. ¿Verdad? Al momento, es decir, la obligación del heredero es de pagar, o sea, como si fuera un legado cada pago en particular. ¿Verdad? Esto lo regula el 2510 del Código Civil y Comercial, que si Agus vos lo tenés a mano, te voy a pedir que nos lo leas. Legado de pago periódico. Sí, por favor. Cuando el legado es de cumplimiento periódico, se entiende que existen tantos legados cuantas prestaciones se deban cumplir. A partir de la muerte del testador, se debe cada cuota integralmente y con tal de que haya comenzado a transcurrir el periodo correspondiente, aun si el legatario fallece durante su transcurso. Porque recordemos que el legatario es dueño de eso desde la apertura de la sucesión. Entonces, como es dueño, ingresa a lo que puede ser parte de su herencia luego. Esto remarquémoslo como lo dijimos bien al principio. Bien, preguntas. Terminamos rápido hoy. No, terminamos no, llegamos a las preguntas rápido. Ah. Porque es corto el tema. ¿No? Chicos, ¿preguntas? No. Por ahora no. Muy bien. Porque vieron que es un tema muy esquemático. Muy esquemático. Muy bien. Ahora sí. Si no tienen ninguna pregunta,
lo que vamos a hacer es dar por finalizada la clase. Muy bien, Tomás. Porque el tema es breve realmente, como para poder desarrollarlo, y fíjense que es muy casuístico. No le quiten atención a esto, ¿sí? O sea, ordénenselo, o sea, háganse un cuadro, como mejor les guste a ustedes estudiar, pero no les quiten atención en este punto. Y piensen siempre en el momento de razonar el legado que no estamos hablando de un sucesor universal. Fíjense que incluso en el legatario de cuota se corrió a heredero de cuota, y cuando hablamos de legatario de género, hablamos de cosas determinadas en el género, de lugar, de cosas determinadas en el lugar, porque el legatario es un simple adquirente de bienes o de derechos que forman parte de la herencia. No es un sucesor universal. Eso es muy importante porque habla de la naturaleza de la persona. Y, como decíamos recién, a diferencia de los herederos forzosos, por ejemplo, que adquieren la posesión de la herencia de pleno derecho, en este caso, el legatario deberá pedir se le entregue la cosa. Aquello que es dueño desde la apertura de la sucesión debe materializarse a través de la disposición testamentaria, ¿sí? Que la van a cumplir, por supuesto, los herederos. Y el reflejo de los principios que acabamos de nombrar, esquematícenselo a esto, como para poder tenerlo fresco al momento de, eventualmente, indagar por ahí. Bien. Chicos, nuevamente les agradezco mucho su tiempo e insisto en que es placentero encontrarnos con ustedes. Lo que les voy a decir es esto. El lunes que viene, mi clase... Hola Federico, ¿cómo andás? Mi clase va a estar seguramente subida, ¿saben? Yo les voy a avisar, pero va a estar subida en un video. Si no es así, no va a haber ningún tipo de aviso, ¿sí? A ver, Pamela levantó la mano. Pame, ¿querés decir algo? No, doctor, perdón. Estoy con el teléfono acá. Ah, Y toqué, ok. no sé qué, toqué y saltó una manito. Sí, bien. Muy bien. Bueno, chicos, les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un lindo día y una hermosa semana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Chau, chau. Chau.